يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah. Estamos en otra clase sobre el profeta Muhammad en la Biblia. Hablando y respondiendo a las falsas conclusiones que tomaron los judíos. Hoy vamos a responder a las falsas conclusiones de los judíos. Hemos dicho que los judíos, en base de sus textos sagrados, supuestamente, y en base de la tradición oral judaica, han caído en tomar muchas conclusiones falsas. Entonces hoy vamos a responder. Falsas conclusiones racistas. Primero, el pacto de Dios con los profetas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, etc., es para pueblo judío. Es decir, es solamente para el pueblo judío. Y es un pacto eterno e incondicional. Quiere decir, no tiene condiciones. El segundo, el pueblo judío es escogido por su raza e etnia y son de sangre pura. El tercero, el pacto no se aplica a ninguna otra persona circuncidada, aunque esa persona cumpla con las normas. ¿Por qué? Porque esa persona no es de sangre pura ni es judía. La tierra prometida es solamente para los israelitas. Los que hoy en día se pretenden ser judíos son de sangre pura y semita. Los judíos de hoy son los dueños verdaderos de la tierra santa. Dios ha creado a la humanidad para servir a los judíos. Quien esté en servicio de Israel recibirá la bendición prometida a Abraham, y quien no acepte a Israel recibirá la maldición. Entonces el primero, uno por uno, lo vamos a leer y después vamos a llegar a las respuestas. El pacto de Dios con los profetas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué. Nosotros leemos en la Biblia, en Génesis. Usted puede encontrar ese pacto con Abraham, con Isaac, después con su hijo Jacob. Lo puedes encontrar este pacto en Génesis. Después en Éxodo puede encontrar el pacto con Moisés en Éxodo. También en otras partes como en Deuteronomio, en Levítico y en Josué también, que habla de un pacto eterno de Dios para el pueblo judío. Y también tiene la palabra que es un pacto eterno, quiere decir hasta el día del juicio final. Y ellos pretenden que ese pacto no tiene condiciones. Entonces preguntamos, ¿qué significa el pacto para ustedes? ¿Puede explicarnos un poco más? Dice, mira, nosotros somos los hijos de Dios. Entonces Dios es Dios de nuestra tribu. Tal como por ejemplo, los egipcios tenían su propio Dios, el pueblo de Israel tiene a Jehová, Yahweh, su propio Dios. Es nuestro Dios, Dios de nuestros padres, y nosotros somos el pueblo de Dios. Bien claro. Entonces dice, mira, incluso Dios nos eligió como su propio primogénito.
Y ellos dan una explicación, por ejemplo, en cuando llegó la maldición de Dios, usted lo puede encontrar en Éxodo, llegó a Egipto la maldición de Dios. Recibieron la maldición, Dios mató entre muchas maldiciones, una maldición era matar a los primogénitos de los egipcios. Entonces dice que por la noche los judíos, los israelitas, pusieron una señal en las puertas para que cuando los ángeles vienen a matar a los primogénitos, no matan a los judíos, no matan a los primogénitos de los judíos. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso, quiere decir, ellos tenían deuda de primogénito con Dios. Porque Dios mató a todos, no mató a los primogénitos de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, de todo el pueblo de Israel, uno debería ser sacrificado. Quiere decir, debería entregarse a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Una tribu entera se dedicó a Dios, que eran los levitas, al servicio de Dios, como en lugar de sacrificio de primogénito que ellos no lo hubieran dado. Entonces, con la bendición de Dios se aceptó así ese sacrificio, que si ellos dieron ese primogénito, que era una tribu entera de Dios, que eran los levitas, y así se convirtieron como de nuevo el pueblo escogido de Dios entre todos los pueblos. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué Dios debería elegir a un pueblo y no elegir a otros? ¿Por qué no ha elegido, por ejemplo, a los incas en América Latina? ¿Por qué no ha elegido a los chinos, a los persas, a los rusos, esloves, no sé, finlandeses? Es una pregunta importante. Cuando preguntamos si es voluntad de Dios, cállate. No tiene respuesta. Es parte de la dogma de la fe. ¿Por qué Dios no hubiera elegido a otro grupo? Bueno, al final vamos a responder. Está bien claro lo que ellos pretenden. Entonces, ese pacto tiene varias partes. Primera parte de ese pacto con el profeta Abraham es sobre la tierra santa que pertenece del Nilo a Éufrates, no solamente Canaán, Palestina de hoy, sino del Egipto hasta Irak, pertenece a ese descendientes de Abraham. Segundo, ese pacto consiste en una señal que es la circuncisión. El tercero, ellos recibirán la bendición de Dios y otros no recibirán la bendición, sino a través de ellos. A través de vosotros recibimos nuestro sustento. Y por bendición de vosotros, Dios envía su misericordia, su bendición, y quien esté en contra de ellos recibirá la maldición. El pacto de Dios, entonces tenemos una pregunta. ¿Es condicional o absoluta? ¿Tiene condiciones o es absoluto? Ellos, en un artículo que hay mucho en internet, puede encontrar, por ejemplo, yo lo puse en este sitio que se llama godquestions.org, que creo que es un sitio protestante, algo así. Dice, el pacto abrahámico es un pacto incondicional. Dios hizo promesas a Abraham que no requerían que Abraham hiciera algo. Sin duda debe explicarse por el hecho de que el pacto principalmente es una promesa hecha por Dios, quien se obliga a sí mismo al pacto. Dios obliga a sí mismo el pacto. El cumplimiento del pacto recayó únicamente en Dios. Mira lo que pretende. Dios determinó convocar a un pueblo especial para sí mismo. ¿Por qué? No tiene explicación. Y a través de ese pueblo especial, Dios bendeciría a todas las naciones. El pacto abrahámico es fundamental para una buena comprensión del concepto del reino y es un elemento importante para la teología del Antiguo Testamento. El pacto abrahámico, ese texto no puede ser judío. ¿Por qué? Diga. Esto no puede ser hecho por los judíos. ¿Por qué? Anteriormente lo hemos explicado.
Muy bien, porque dice Antiguo Testamento. Los judíos no dicen, eso dicen Tanaj. Para ellos prácticamente es Tanaj, no es antiguo, porque para ellos ese testamento, ese pacto, no es antiguo, es vigente. Entonces debe ser protestante. El pacto abrahámico se describe en Génesis 12, de 1 a 3, entre otros fragmentos bíblicos, y es un pacto incondicional. No existe condiciones que se adjunten a la misma. No hay cláusula de si hacen esto o lo otro que sugieran que el cumplimiento del pacto depende del hombre. Está bien claro, ¿no? La explicación que ellos dan al respecto del pacto. Entonces dice el pueblo, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos judíos ateos. Dice Dios, yo no quiero en ti, punto. Pero Dios igual me estaba dando de su bendición. Judíos ateos, judíos gay, todos recibieron igual la bendición de Dios. Quiere decir, por ejemplo, un judío asesino, gay, homosexual, no sé, pederasto, pedofilio, como zoofilio, si sea una persona así, es mejor que un cristiano musulmán piadoso, creyente en servicio del prójimo. Así dicen, ellos explican la cosa. Hay muchos judíos piadosos, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando, si vamos a comparar, en este lado tenemos a un musulmán practicante, por ejemplo, uno que ha servido a Dios, al prójimo, etc. Aquí tenemos un judío pervertido, por ejemplo, que no hay poco. Solo abre las puertas de Hollywood, lleno. Busca en Wikipedia. Entonces, esta persona, solamente por ser judío, tiene más ventaja que la otra. Bueno, conclusión falsa número 2. El pueblo judío es escogido por su raza, por su sangre, por su etnia, y son de sangre pura, y son los verdaderos hijos de Dios. Ese concepto es un poco, podemos decir, tiene dos problemas, o más. Primero, el ser humano, si nosotros somos creyentes, son de Adán y Eva, entonces todos tienen la misma sangre. Es decir, todos tienen la misma sangre, porque son de Adán y Eva, y son los mismos hermanos que engendraron muchos hijos. Entonces, ¿qué significado tiene una sangre especial y otra sangre no especial? Ellos hablan, dicen, mira, cómo Adán y Eva reproducieron sus hijos. Se casaron entre sí, que eso es incesto, es prohibido. Entonces, ¿qué hicieron? La Biblia, Génesis, habla de matrimonio mixtos entre los hijos de Dios y otros seres humanos que anteriormente vivían en la tierra. Quiere decir, ellos buscaban las hijas de la tierra, no sé, personas impuras, y su sangre se impurificó. Nosotros en el Islam rechazamos esa idea. Eso es falso. No. Entonces, ¿qué pasó? Si los hijos de Adán y Eva no se casaron con las hijas de la tierra, con los seres humanos anteriores, entonces ¿con quién se casaron? Algunos dicen, no, es que se casaron con los ángeles. Y la respuesta es que los ángeles no tienen cuerpo material. Los ángeles son seres divinos, espirituales, que son puro intelecto. No tienen ni deseo, no tenemos ángel caído, no pueden desobedecer a Dios. Eso todo es falso. ¿Tiene sexo o no? No solo hombre. No tienen nada. Eso es, mira, eso es cualidad del cuerpo humano o cuerpo material que tiene sexo para engendrarse. Los ángeles no tienen nada de eso. Es una luz de parte de Dios. Es un ser divino que solo posee intelecto, no tiene emoción. Los ángeles no tienen emoción, no tienen sentimiento. No es que los ángeles se enojan, no. Los ángeles son puro intelecto. Obedecen tal como Dios manda, punto. No es que yo soy amigo de fulano. Esto es tonterías hechas, chorradas, así lo dicen, ¿no? Chorradas inventadas por las religiones paganas
Como los dioses que se casan, dioses que van a descender a la tierra, van a meter en la cama de una mujer, van a reproducir semidioses. Son historias, ¿cómo se llama? De hadas, como es cuento de hadas. No más. Entonces los ángeles son... Entonces es imposible que los seres humanos pudieran casarse con los ángeles. Eso rechazado. Con los genios, no se puede casarse con los genios. Que si no tenemos un ser mixto entre ser humano y genios, ¿por qué? Bueno, los genios se engendran, sí, los demonios. Mejor decir yen, porque los yen se dividen en yenes creyentes, en yen incrédulos. Los yen incrédulos son cómplices de Satán, que se llaman demonios. Los yenes creyentes son yenes creyentes. Que si de la raza son yen. Yen creyente o yen que no son creyentes, que se llaman shaitán, demonios, que trabajan con Satanás. Bueno, ellos sí se reproducen, pero tienen sistema reproductiva diferente a los seres humanos. Tienen parte material que es diferente. Nosotros tenemos la parte material que es del barro, que es de la tierra. Ellos tienen la parte material que es del fuego, de la llama del fuego. Entonces son dos tipos diferentes. Es como si dice, ya vamos a hacer una cruzada de, por ejemplo, caballo y ballena. Dice, ¿que lo tenemos? No. ¿Por qué? No es que ya lo tenemos. No es que no puede ser. Puede ser que de caballo con burro, ¿no? Pero de caballo con rata, no hay. Igual el ser humano con los genios no pueden reproducirse. Entonces, volvamos a la pregunta. Los hijos de Adán y Eva, estamos hablando de la sangre pura, ¿de dónde viene? Escuchen la cuestión. Entonces, ¿de dónde vienen los hijos de Adán y Eva? Allame Tabatabai, el gran erudito, Allame Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, el maestro de Shahid Mutahari, que era contemporáneo con Imam Khomeini, responde a esa pregunta en base de las narraciones que tenemos. Dice, mira, las leyes en tiempo de cada profeta eran diferentes, según el beneficio de ese pueblo. Quiere decir, por ejemplo, en ese momento que Adán y Eva, según algunas narraciones, Eva tenía más de 300 partos. 300 partos. En cada parto ella daba a luz gemelos. En cada parto los gemelos eran hermanos. Pero en otro parto, es decir, en otro nacimiento, ellos juntos eran hermanos. Entonces, cada gemelo podía casarse con otro. Y algunas narraciones indican que una parte del problema de Caín con Abel, ¿cuál era? Una mujer. Dice que Caín tenía su gemela muy linda. Caín tenía su gemela muy linda. Y Abel tenía su gemela muy fea. Entonces le tocaba a Caín casarse con la fea, que era hermana de Abel. Y Abel se casaría con hermana de Caín, que era linda. Entonces uno de los problemas era esto. Algunas tradiciones dicen. Entonces podrían, según esta ley primitiva, que era una vez solo en tiempo de ese profeta, por la necesidad. Entonces la hermandad solo se consideraba en cada parto. Entonces los dos no podrían casarse porque eran hermanos, pero podrían casarse con otro nacimiento de otros partos. Entonces podrían casarse, reproducirse y después de eso ya son sobrinos, pueden casarse, punto. Entonces, ¿de qué estamos hablando de sangre pura, sangre impura? Puede ser que tú dirías, mira, la sangre impura refiere a si, por ejemplo, un padre ha cometido un pecado, entonces ese padre transmite la impureza a su generación. Por ejemplo, lo que dicen los cristianos. Adán y Eva cometieron el pecado. La generación humana fue manchada por la maldición, que si dentro de la sangre tú tienes la maldición, entonces un hijo recién nacido muere, ellos dicen, va al infierno, porque ha muerto con el pecado original. Entonces, según ellos, la raza humana es impura, entonces el pueblo judío también debería ser impuro. Si aceptamos que la maldición está en la sangre humana,
lo que dicen los cristianos, entonces todo el pueblo, todos los pueblos del mundo son impuros. Bueno, ya no decimos esto, vamos al siguiente paso. No, es que Adán y Eva, sus generaciones eran buenos, todo, pero durante la historia hemos tenido hombres que cometieron el pecado como Caín, y descendientes de ellos fueron los malditos. Todos los descendientes. Yo te pregunto, estos descendientes, ¿por cometer pecado han sido malditos o por tener esa raza? Si tú dirías por tener esa raza, entonces dice, mira, Adán y Eva, otra vez volvemos al asunto anterior, que Adán y Eva cometieron el pecado, entonces toda su descendencia debe ser impuro. ¿Cuál eliges? Si era por pecado, bueno, cualquier persona comete pecado y su pecado es. Ayatollah Sofonía estaba en Argentina, creo que, en un grupo, una comisión de los sacerdotes, y él dio un ejemplo perfecto. Dijo, yo te quiero hacer una pregunta. Si yo como carne asado, ¿tú puedes engordarte? Dijo, no, es imposible, es una locura. ¿Cómo puede ser? ¿Tú comes y yo me engordo? No puede ser. Entonces, ¿cómo puede ser que Adán haya cometido pecado y tú llevas la culpa? La culpa del papá no se transmite a los hijos. Eso está bien claro. Se va en contra de la justicia divina, se va en contra. Si Dios es justo, por ejemplo, una persona ha cometido un pecado y después le vamos a colgar a su hijo, que eso lo vamos a llevar a juzgado. ¿Cómo puede ser? Eso es injusto. Cada persona con su propio pecado. En el día del juicio final es lo mismo. Entonces, la ley del Sagrado Corán dice, salen muertos de los vivos y salen vivos de los muertos. Dios lo hace. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Muchos sabios dicen, esta tiene una explicación. Sacar la vida de un muerto y sacar muerto de una vida. Más que la vida y muerte normal corporal, refiere a descendencia pura de una persona pecadora. Hay en las religiones islámicas, Imam Ali alayhi salam, por ejemplo, en las guerras, llegaba a un incrédulo o a un enemigo, Imam Ali alayhi salam, llegaba y lo veía y no lo mataba, decía, escápate, vete, no lo mataba. Era incrédulo o era enemigo, Imam Ali no lo mataba. Después los compañeros de Imam Ali le preguntaron, algunos lo matas y Imam Ali con un filo, con un golpe, dividía a la persona en dos, lo partía. Solo un golpe de Imam Ali mataba, pero tan fuerte. Entonces a Imam Ali le preguntaron a los compañeros, ¿por qué Imam Ali no dejaba heridos? No dejaba personas heridas, no. O mataba o dejaba libre. Así. Entonces le preguntaron a Imam Ali, ¿por qué no matas? Imam decía, veo en descendientes de esa persona, muhibba ahl bayt alayhim salam. Veo personas que aman a Ahlul Bayt alayhim salam. Entonces le dejo para que ese hombre quede vivo, que pueda reproducir y ya esa generación que lo tiene, que van a amar a Ahlul Bayt, sale. Entonces eso es una tontería decir que se transmite la culpa del padre al hijo. O la deuda del padre al hijo. Sí, la deuda sale a la herencia. Eso es cierto, la deuda del padre. Pero a tu dinero no. Bueno, entonces nosotros tampoco podemos aceptar que haya llegado la maldición o la bendición de un padre a su hijo por la raza o por la sangre. Si bueno decimos, pues, eso aceptamos. Vamos a aceptar. Entonces vamos a decir, deberías llegar a los descendientes del profeta Abraham. Y entonces llegamos a otra pregunta. ¿Quiénes son descendientes verdaderos del profeta Abraham? Claro, ¿no? Entonces vamos a ver. La conclusión falsa número 3. El pacto no se aplica a ninguna otra persona circuncidada por no ser de sangre pura, ni ser judía. Quiere decir, una persona que se circuncida, dice, no, a ti no se va a aplicar. A los gentiles, así lo llaman gentil. A los gentiles no se aplica la bendición.
y ni ese pacto, porque no es de sangre pura. Lo siento, hermano. Entonces los judíos no aceptan conversión al judaísmo. Si tú y la sangre pura llegada de parte de la madre, ¿por qué? Porque ellos durante la historia han tenido muchas mezclas, entonces tuvieron que meter en eso. Y Dios no puede elegir a otros en lugar de los judíos. Siguiente conclusión falsa. La tierra prometida es para los judíos. La tierra prometida al profeta Abraham es para los judíos. Entonces decimos, ¿cómo así? Dice, porque nosotros, los judíos de hoy, somos los únicos descendientes del profeta Abraham. Vamos al siguiente. Los que hoy en día pretenden ser judíos son de sangre pura y semitas. Que si todos los judíos de hoy son descendientes del profeta Abraham. Eso era 4, anterior era 5. 6. Los que hoy en día se pretenden ser judíos son de sangre, eso lo hemos dicho. Los judíos de hoy son los dueños verdaderos de la tierra santa, debido a que son los únicos herederos de Abraham, entonces son los únicos dueños de la tierra santa. Y otra conclusión falsa, Dios ha creado a la humanidad para servir a los judíos. ¿Recuerdan el Mateo? Mujer, tiene buena fe. Mateo 15. Cuando la mujer cananea pidió la bendición para su hija enferma, Jesús no le dio y dijo, no hay que echar el pan de los hijos a los perros. Y cuando ella aceptó, entonces dijo, es grande tu fe. Y otra conclusión falsa, quien esté en servicio de Israel recibirá la bendición, como ella, cuando aceptó esa gran fe, entonces Jesús le curó a su hija. Y quien no acepta a Israel recibirá la maldición. Por ejemplo, ahora usted pregunta a los protestantes, ¿por qué ustedes hablan así? ¿Por qué están protegiendo a Israel? Impuesto recogido en Estados Unidos se va para Israel. ¿Por qué? ¿Por qué apoyan tanto? Dicen, necesitamos la bendición de Dios. Nuestros presidentes necesitan esa bendición. Para ese gran América necesitamos esa bendición. En God we trust. Detrás del dólar está escrito, ¿no? Nuestra confianza está en Dios. Bueno, entonces vamos a responder y paso a paso vamos a ver. Tenemos suficiente paciencia a ver y analizarlo. No somos fanáticos. Tenemos la Biblia en la mano y tenemos libre criterio. Podemos ir a leer, a ver qué dice la Biblia y qué dice el Sagrado Corán. Tomamos nuestra propia conclusión. La bendición de Israel. Génesis 12, 1 a 3. ¿Recuerdan? Dijo la bendición de Israel. Vamos a ver, ¿es la bendición de Israel o es la bendición de Abraham? Ibrahim. El Señor le dijo a Abraham, no dijo a Israel, dijo a profeta Abraham, abuelo de Israel, Jacob. Ellos, mira, lo pusieron ese título, incluso en las Biblias. Una parte tergiversada de la Biblia es esto. Dios está bendiciendo al profeta Abraham por ser profeta obediente de Dios. Y entonces ellos lo ponen la bendición de Israel. Un creyente pobrecito, ignorante, lo va a leer. Imagina que es lo mismo. El Señor le dijo a Abraham, no a Israel, a Abraham. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. ¿Por qué lo deja? Porque ahí son incrédulos, asociaban a Dios. Entonces el profeta Abraham lucha en contra de idolatría. Dios le va a bendecir y dice, mira, por ser creyente te libero, te protejo. Y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Millata Ibrahim. Millata Ibrahim no significa nación del profeta Abraham, no significa descendientes del profeta Abraham. Milá significa el grupo que sigue la conducta de una persona, que son seguidores de Abraham. Haré de ti una religión grande, un grupo grande de los creyentes, y te bendeciré por abandonar a los incrédulos y obedecer a Dios, emigrando a buscar un lugar que puedas adorar a Dios. Haré famoso tu nombre por ser obediente, tal como ha hecho con otros creyentes.
y serás una bendición por ser obediente. Bendeciré a los que te bendigan, porque toman tu camino. Eso es bien claro. Y maldeciré a los que te maldigan, porque Abraham era una persona pura en camino de Dios. Entonces, ¿quién está en contra de Abraham? Recibe la maldición. ¿Tú aquí encuentras alguna bendición para Israel? El argumento es ajeno a lo que ellos pretenden. Por medio de ti serán bendecidas todas las familiares de la tierra. A través de un profeta la gente recibe la bendición, porque cuando obedecen a ese profeta reciben la bendición. Quiere decir, ese fragmento de la Biblia, como otros fragmentos que ustedes pretenden, que está hablando de una bendición exclusiva del pueblo judío, recibe y permite otra interpretación diferente, que un pueblo puede ser bendito por obediencia. Otra conclusión falsa, ellos dicen, el Mashiach es el rey de Israel y vendrá para dar gloria a Israel y el pueblo escogido de Dios. Quiere decir, no aceptamos ningún salvador, así lo voy a decir bien claro, que no esté en servicio del pueblo judío. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque Jesús no vino a glorificar a Israel, sino vino a dar la buena nueva de la venida del último profeta, que es descendiente de primogénito de Abraham, descendiente de Ismael, es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entonces rechazan a Jesús. ¿Por qué Jesús no puede ser aceptable por los fariseos? Porque no da gloria a Israel, no es el rey que ellos buscan. ¿Por qué rechazan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Porque ese profeta no es de ellos, no es de la sangre, supuesta sangre pura de ellos, y no sirve a Israel. Quiere decir, porque Dios no ha actuado según el deseo de ellos. Y aún más, ellos llaman a Arcángel Gabriel, lo llaman traidor. Dicen, Arcángel Gabriel desobedeció a Dios y envió la última revelación a último profeta que no es judío. Entonces rechazamos a ese profeta y a todos los que siguen a ese profeta. Entonces en Hollywood usted va a encontrar, una vez hemos hablado de esto, que como ellos consideran al Arcángel Gabriel como un traidor. Por ejemplo, en la película Constantino, lo puedes ver que en la última parte de la película que ve que Arcángel Gabriel como una mujer, no sé, pelo blanca, va a caer y dice, yo busco la venganza, odio, todo esto. Y entonces tú preguntas, ¿cuál es el problema con Arcángel Gabriel? Él dice, es que Arcángel Gabriel traicionó. Bueno, las respuestas a las falsas conclusiones. Primero, el pacto de Dios tiene condiciones, es cierto. La Biblia dice que ese pacto tiene condiciones. El Sagrado Corán dice que tiene condiciones. El intelecto dice que tiene condiciones. La Biblia ha sido manipulado por ellos. Y las otras partes de la Biblia que parece que es algo sin condición, incondicional, son partes que ellos lo han manipulado. Hemos hablado en otras charlas cómo la Biblia durante la historia, en la traducción, como en la pronunciación, en agregar comentarios, en agregar interpretación, todo eso ha sido manipulado y tergiversado. Esto está bien claro. Y tú dices, bueno, ¿cómo nosotros podemos argumentar que la Biblia ha sido tergiversado? Bien claro, hermano. Primero, el cambio del tiempo ha cambiado la Biblia. Eso se llama tergiversación histórica. Nadie puede rechazar esto. La Biblia de hace 2000 años es diferente de la Biblia hoy. Primero. En segundo lugar, la Biblia no pertenece a los profetas. ¿Cómo quiere decir esto? Porque el primer fragmento de la Biblia ha sido escrito 800 años después del profeta Moisés. Y la otra parte que es del Nuevo Testamento no pertenece a Jesús. ¿Cuál es el único libro de Jesús en el Nuevo Testamento? No hay. Prácticamente es un libro paulino. Entonces no pertenece a los profetas.
tiene sus escritores. 4. Hay diferentes versiones de la Biblia. Entonces no puede ser, no podemos aceptar todo eso como un libro único. Hemos aceptado una falsa trinidad, es suficiente. Aceptar miles de libros como un mismo libro. No puede ser. Hay diferentes versiones de la Biblia. ¿Qué más? En la Biblia atribuye pecados muy graves a los profetas. De incesto, usted ve profeta Lot con sus hijas. De la mentira, de acostar con nuera, Judá con Tamara, su nuera. Y se ha acostado con ella. Que es muchos otros profetas son descendientes de esa relación. Entonces son hijos de una relación falsa. Atribuye mentira, usted ve al profeta Jacob cómo recibió la bendición de Isaac. Robó la primogenitura de Isaú y mintió a Isaac para recibir la bendición. Y entre otros robos y manipuló que supuestamente según la Biblia hizo el profeta Jacob. Y usted ve genocidio, no solamente permitido, sino obligado. Matanza a los niños, mujeres, incluso personas capturadas en la guerra, que hoy en día que el ser humano dice, ya nosotros respetamos la ley de Ginebra sobre los capturados de la guerra, todo eso, pero la Biblia no respeta. Incluso tenemos el sacrificio humano en la Biblia, que habla de, por ejemplo, un sacerdote que fue a sacrificar, degolló a su propia hija por una promesa. Esas son cosas falsas que no puede ser que Dios lo haya permitido. Es decir, atribuir pecados a los profetas, la violencia y aún más contradicciones en números, en fechas, en historias. Las contradicciones no puede ser. El Sagrado Corán nos indica: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si el Sagrado Corán no fuese de parte de Dios, encontrarían muchas contradicciones en ello. Entonces, la Biblia no es de Dios porque tiene muchas contradicciones. No podemos decir que toda la Biblia es de Dios. Eso no puede ser. Puede ser que algunos fragmentos de las enseñanzas proféticas haya quedado en la Biblia, no hay problema, pero está mezclada con hechos humanos, con lo que los seres humanos han escrito. Entonces la Biblia ha sido manipulado. No podemos decir, esto es una fuente sagrada, todo lo que dice lo aceptamos. No, nosotros tomamos referencia de la Biblia. ¿Y cómo lo hacemos? Si no aceptas la Biblia, ¿cómo tomas referencia? ¿Por qué? Intelectualmente lo vamos a estudiar como cualquier otro libro humano. Hay fragmentos que para mucha gente es sagrada, entonces tomamos esto, lo vamos a presentar. Mira, tú aceptas la Biblia en su totalidad, ¿sí? Entonces adelante, ese fragmento, léalo. Para mí como musulmán yo tengo el Sagrado Corán, es suficiente. Pero para hablar con los hermanos cristianos, los judíos, que ellos aceptan en su totalidad como una palabra de Dios, entonces nosotros dentro de la charla utilizamos la Biblia. No es que es fuente de mi religión, no. Ojo. Vamos al siguiente. El pacto está con los profetas. Y cuando habla descendiente, quiere decir los seguidores de los profetas. Sí, generalmente los descendientes, quiere decir, los hijos siguen a su padre, como los hijos de Jacob, que son hijos de Israel y siguen su padre. Pero nosotros tenemos en la Biblia, en muchos fragmentos de la Biblia, que los propios hijos de Israel recibieron la maldición por desobedecer a Dios. Si el pacto era incondicional, ¿qué significado tiene la maldición de Dios? ¿Usted quiere verlo? Puede encontrarlo en Deuteronomio, puede encontrarlo en Josué, puede encontrarlo en el libro de Jeremías, cuando habla de desobediencia del pueblo, en Isaías, cómo el pueblo judío recibió la maldición después del profeta Salomón por desobedecer. Yo te pregunto, ¿qué pasó? Usted sabe, después del profeta Salomón, se dividió el gran reino de Israel en dos. Lo que era el norte, que era Israel, el país de Israel, y lo que estaba en el sur,
¿cómo era? Judea. Entonces, los del norte, la Biblia dice que eran judíos, supuestamente con el pacto incondicional, fueron desaparecidos por la maldición de desobediencia. Entonces, el pacto no es incondicional. La Biblia da testimonio que ellos fueron eliminados por Dios. ¿Por qué? Por desobedecer la ley de Dios. Entonces, ese pacto no es incondicional. Está bien claro. La mayoría de los judíos de hoy no son descendientes de Abraham. Eso es otro factor bien claro, que mayoría de ellos, más de 800, algunos dicen 70, algunos dicen 80% de los judíos de hoy son askenazíes, son de los házaros. Los rusos. Yo le recomiendo, usted solo ponga, por ejemplo, la mayoría de los judíos no son semitas. Ahí vienen muchos artículos como en ese sitio. Por ejemplo, dice en 1976, con la 13ª tribu, el historiador hebreo alemán Arthur Koestler demostró sobradamente que la mayoría de los hebreos del mundo no eran descendientes de ninguna de las 12 tribus originales de nómada del desierto, sino que descendían de otro pueblo original de las estepas rusas, los házaros. Los házaros, que originalmente eran también nómadas, fueron una de las naciones más poderosas de la Edad Media en el continente asiático. Esta tribu de guerreros emparentados con los turcos y los magiares fueron el límite oriental que jamás consiguieron vencer ni el imperio romano de Oriente ni el imperio islámico. Estamos hablando del siglo 6-7. Entonces dice, posteriormente, ¿qué pasó? Existen rotundas pruebas históricas de que en un momento entre los siglos 7 y 8, los házaros se convirtieron a la religión hebrea. Los historiadores coinciden con Koestler en otorgar un valor político a esta conversión, presionados a convertirse al Islam o devenir un provincia del vasto imperio islámico por un lado, o a convertirse al cristianismo y caer bajo la órbita del imperio romano de Oriente con capital en Bizancio. Los házaros escogieron convertirse a la religión hebrea para mantener su independencia y al mismo tiempo ser poseedores de una religión respaldada por un libro sagrado que les permitiría posicionarse en igualdad de condiciones ante sus rivales. Como esto hay muchos otros artículos en internet pueden encontrar. Entonces, conclusión de hoy. Y mañana también continuamos con la primogenitura de Ismael, pero la conclusión de hoy, sí, la bendición de Dios llegó a Abraham y a los descendientes de Abraham a través de Ismael, que en descendientes de Ismael Dios puso al último profeta y a la religión que tomará el mundo y a último salvador, que es Imam Mahdi. Que inshallah Dios apresure su llegada. Inshallah vamos a continuar en siguiente clase. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وبعلها وبنيها بعدد ما